De las más relevantes, porque en realidad pues es un tema muy extenso. Si uno fuera a tocar todas, vamos a hablarlo como las más relevantes o las más importantes. Empezando con las variantes anormales, las variantes normales, perdón, que son importantes conocerlas pues porque nos vamos a encontrar con ellas y las vamos a confundir con masas o las vamos a confundir con las vamos a confundir con masas o con algún tipo de patología, y es importante conocerlas para no caer pues en la trampa de mal diagnosticarlas como masas. La primera es la lobulación fetal o la lobulación embrionaria. Simplemente es un defecto de fusión de los diferentes lóbulos durante la fase embrionaria o durante la fase infantil. Lo vamos a ver en el 10% de los niños, en el 4% de los adultos. Y la manera para reconocerla es básicamente porque es un tejido que es una imagen que deforma el contorno renal, ¿sí? Pero la importancia para reconocerlo es que es una imagen isoecoica con el resto del parénquima, que tanto a nivel, como así decirlo, anatomopatológico como a nivel macroscópico, vamos a ver que es una lobulación sobre el parénquima, pero que tiene una estructura igual al resto del parénquima. En ese orden de ideas va a tener corteza, médula, un cáliz, una arteria, una vena, que se comporta como el resto del parénquima renal. Lo vamos a hacer ver así por tomografía y por ecografía. A veces las lobulaciones por ecografía, como las vemos acá, se ven mucho más profundas, ¿sí? Estas imágenes lineales ecogénicas se extienden mucho más, y entonces en ese orden de ideas uno va a ver eso como si fuera una imagen nodular. Pese a ello y pese a que estemos bastante seguros de que es una lobulación renal, salvo en este caso, por ejemplo, ecográfico, en el que evidentemente es una lobulación, muchas veces vemos una extensión de estas imágenes lineales. La recomendación es hacer una tomografía con contraste, porque pues en esa tomografía vamos a ver que el realce de esas lobulaciones es completamente igual al resto del parénquima, porque muchas veces podemos encontrar una imagen nodular hipoecoica que se ve como una imagen nodular y que puede llegar a ser un linfoma renal, y que nosotros la vayamos a pasar por una lobulación renal. Como les digo, o sea, si ustedes encuentran un riñón por ecografía que la ven este tipo de lobulaciones muy poco pronunciadas, pues no pueden tener duda de que es una lobulación renal, pero si se encuentra con lesiones que ya son mucho más profundas o con un defecto de función mucho más importante, pues sí les recomendaría que lo reportaran como tal y que le colocaran que si bien pudiera corresponder a una lobulación renal, no se pueden descartar pues otras etiologías y sugerir la tomografía o la resonancia. Entonces, como les dice, por los hallazgos claves por ahí, pues simplemente ver que hay una indentación sobre el parénquima renal, sobre la estructura renal, pero que es un espesor cortical normal, que tiene una conicidad igual al resto del parénquima, que tiene una estructura igual, así que van a ver en los equipos de mayor resolución
la presencia de corteza, de médula, de un cáliz, de una arteria, de una vena al Doppler. Y pues en la tomografía pues es las mismas características y un realce igual cuando hay una fase con contraste. La columna de Bertin, que son básicamente bandas hipertróficas de la corteza renal que se extiende hacia el interior renal, hacia la médula e incluso muchas veces hacia la médula, perdón, hacia el seno renal. Entonces se van a ver como imágenes que son pseudonodulares que se pueden llegar a confundir con una masa, pero que la clave diagnóstica pues es precisamente la misma, simplemente al ser una banda de corteza que se extiende sobre el seno renal, tiene la misma ecogenicidad que el parénquima cortical, y en los estudios tomográficos y con resonancia, pues tiene las características de un realce similar al resto del parénquima, del resto de la corteza. ¿Sí? Entonces, como les dije, son simplemente hipertrofias de la corteza, ¿sí? Que se extienden sobre la médula y sobre el seno renal. Y en tomografía, pues los vamos a ver como imágenes pseudotumorales. Entonces, hay que tener cuidado, pero estar bastante seguros de que tiene un mismo realce, que el mismo realce de la corteza, que vamos a ver que tiene una estructura que tiene corteza, que tiene médula y que está pues indentando, pues más no infiltrando pues la región del seno renal. ¿Sí? Y preecografía pues la vemos así. Generalmente está en la región media y se va a ver una indentación de una extensión de la corteza renal isoecoica propiamente dicho con la corteza sobre el seno renal. Masas renales reales, están las benignas y las malignas. Las benignas, pues como sabemos, los quistes, el angiolinfoma, el linfocitoma; las malignas, el carcinoma de células renales, de células transicionales y el linfoma. Benignas, quistes renales. Todos hemos visto quistes renales, son una frecuencia del 20 al 30% de los adultos, aumentan en cantidad a medida que aumenta la edad de las personas. En casi todas las personas de la tercera edad vamos a encontrar la presencia de uno o más quistes. La mayoría son simples, son asintomáticos, pueden llegar a tener algún tipo de complicación. Ruptura, neoplasia. Neoplasia no en el sentido en que se malignicen, sino que es una estirpe de carcinoma de células renales que es de tipo quístico, ¿sí? Pueden tener hemorragias, pueden tener infecciones. La localización puede ser cortical, parapsíquico o medulares. Y lo importante en este caso es hacer la clasificación de Bosniak, que es una clasificación que básicamente es por tomografía o resonancia, para poder esclarecer o tener una orientación diagnóstica con respecto al riesgo que tiene ese quiste de ser un carcinoma de células renales de la variante quística. Primero hacer la salvedad de que se inició la clasificación en el 86, que hubo una modificación en el 2012 y que hubo una nueva revisión y una reclasificación en el 2019 con el objetivo de básicamente esclarecer ciertas ambigüedades que tenía la clasificación de Bosniak del 2012, porque la que es más difundida y conocida que la del 2012 decía, por ejemplo, pocos tabiques y algunos tabiques, entonces no esclarecía como que cuántos tabiques exactamente, o tabiques finos, gruesos, pero no establecía los límites de esas medidas, o decía un realce medible, un realce no medible, pero no esclarecía qué tipo de realce o cómo eran pues, precisamente esos realces. Y a raíz de eso se encontró que primero había mucha variabilidad en el concepto de los diagnósticos que se daban entre un radiólogo y otro que interpretaba una imagen, más que todo entre las categorías 2F, 3, 2F y 3, que son como las que tienen más similitud, sí, pero hay que hacer una buena diferenciación, pues porque como sabemos son los manejos completamente y drásticamente distintos. El 3 va a una nefrectomía parcial o una nefrectomía total dependiendo
la localización y otras cosas, y el 2 es seguimiento, entonces el 2F. Entonces, había mucha variabilidad entre entre los radiólogos que interpretaban las imágenes, y además de eso se encontraron haciendo un seguimiento longitudinal que muchas de las que se clasificaban como 3 y que llegaban a una nefrectomía parcial o total eran benignas. Entonces, se propusieron hacer una modificación para disminuir esos diagnósticos 3, para que queden exactamente los que realmente necesitan el tratamiento, y para disminuir como esas alteraciones o esa variabilidad que había entre un interpretador y otro interpretador. Y en ese orden de ideas, hicieron la modificación para esclarecer eso. Me parece a mí que quedaron también algunas ambigüedades, pero sí se esclarecieron bastante. La categoría 1 no tuvo modificación alguna, solamente esclareció el grosor de la pared, que debe ser menor a 2 milímetros, un fluido homogéneo de densidad líquida de menos 9 a 20 unidades Hanfield, sin tabiques, sin calcificaciones, y esclarece que la pared puede realzar. Lo importante es que sea delgada, que sea fina, que no tenga engrosamientos focales. En este caso es un quiste completamente benigno, que no necesita ningún tipo de seguimiento, que no necesita ningún tipo de tratamiento. Eventualmente puede llegar a ser sintomático. En esos casos pues se tratará dependiendo de la sintomatología que presenta, pero no es esperable que se vaya a malignizar o que se vaya a transformar en una patología maligna, o que sean de origen tumoral maligno quístico. Entonces no necesita ningún tipo pues de seguimiento ni nada por el estilo. Es simples que vemos por ecografía y por tomografía bastantes, todos los hemos visto. Categoría 2 hizo una gran diferenciación. Ante la categoría 2 diferenciaba los quistes hiperdensos, o los quistes llamados proteináceos, y los clasificaban en si eran de menores a 3 centímetros o mayores a 3 centímetros. Y lo que encontraron los que hicieron el consenso era que encontraron un quiste proteináceo de mayor a 3 centímetros es extremadamente raro, y que no hace mucha diferencia si es mayor o menor a 3 centímetros en cuanto al riesgo de malignización o no. Y generaron estas categorías de quistes dentro de la categoría 2. Todas ellas son de paredes delgadas, es decir, que lo que se especifica en la clasificación es que si cumple criterios para una categoría mayor, a pesar de que cumpla criterios de una categoría menor, pues obviamente se clasifica con la categoría más alta. En este caso son todos de paredes lisas y delgadas. Y el primer tipo son los quistes con tabiques delgados definidos como menores a 2 milímetros y con pocos tabiques, de 1 a 3 tabiques. La pared puede realzar, al igual que la categoría 1, puede llegar a tener calcificaciones de cualquier tipo. No obstante, hace la aclaración que si estas calcificaciones son nodulares, antes de clasificar el quiste, se debe recomendar la realización de una resonancia. ¿El por qué? Es porque la calcificación nodular, como genera el artefacto propiamente dicho en un tomográfico, va a determinar que pueda ocultar debajo de esa calcificación, debajo entre comillas de esa calcificación, un nódulo sólido que esté o no realzando, y obviamente eso le va a cambiar la categoría a ese quiste. Entonces es una calcificación nodular, hay que hacer una resonancia, porque la resonancia va a disminuir ese artefacto de la calcificación, y la resonancia tiene una mayor sensibilidad al determinar si si esa imagen nodular que esté por debajo de esa calcificación pueda estar realzando o no. Entonces, ese es el primer tipo. El segundo tipo son quistes homogéneos hiperatenuantes de mayores a 70 unidades Hanfield en el estudio sin contraste, que no presentan un realce significativo, es decir, no realzan más de 20 unidades Hanfield en la fase con contraste. Estos serían los típicos quistes proteináceos, es decir, que ya no se clasifican dentro de la categoría 2F, sino que entran dentro de la categoría 2, siempre y cuando no presenten un realce significativo. El tercer tipo son los quistes homogéneos que no presentan un realce significativo tras la administración de contraste endovenoso, pero que tienen algún tipo de realce, ¿sí? Es decir, que realzan algo en la fase portal, en la fase con contraste endovenoso. También hace la aclaración de las calcificaciones nodulares.
El cuarto tipo es el quistes homogéneos de 21 a 30 unidades Hankel en la fase venosa portal sin realce significativo, desde la fase sin contraste, que para mí, a mi parecer, básicamente es el tipo anterior. Pero bueno, así lo clasificaron. Y una categoría más o un tipo más es el quiste, que debido a su tamaño tan pequeño no se puede caracterizar, pero que es un quiste homogéneo. Entonces, en ese caso también se clasifican entre la tipo 2, también son lesiones típicamente benignas que no precisan ningún tipo de tratamiento ni seguimiento. Entonces, aquí tenemos las categorías, quistes con categoría tipo 2, por ecografía y por tomografía. El 2F lo clasifican las paredes que son mínimamente engrosadas, es decir, que están entre 3 y menor a 4 milímetros, y que tengan o 1 o 3 tabiques lisos mínimamente engrosados, lo mismo, entre 3 y menor a 4 milímetros. Estos tabiques pueden realzar, eso es algo que diferencia sobre la antigua clasificación, porque cuando hay un realce ya se clasificaban como tipo 3, y ahí es donde, según este consenso, se daba el error de que muchas quistes terminaban siendo clasificados como categoría 3 y resultaban siendo benignos. Lo otro tipo es las mismas paredes con tabiques que pueden no llegar a ser mínimamente gruesos, pero que son en mayor número, es decir, mayores o iguales a 3 tabiques finos, que pueden o no realzar. En estos casos, el riesgo de malignización o el riesgo de que sea una estirpe celular maligna es del 5%, y se debe hacer un seguimiento cada 6 meses. Un quiste típico, ¿sí? Entonces lo que hace esta representación en el artículo que yo revisé es que este es un tipo 2 y este es un tipo 3. También esclarece ciertas ambigüedades que había con respecto a definir qué son tabiques, y lo definen como que cualquier tipo de imagen dentro del quiste que tiene que tocar dos superficies, porque a veces vemos tabiques incompletos y eso dentro de esta clasificación no lo clasifican como tabiques. Siempre debe estar en contacto con dos tabiques, con dos superficies, perdón. El tipo 3 son paredes gruesas, mayores a 4 milímetros, o que presentan un realce irregular, refiriéndose a un realce irregular como un realce nodular, pero que este realce nodular tenga bordes obtusos con respecto al resto del quiste, y que tengan un realce nodular y que tengan menos de 3 milímetros menor a 3 milímetros de espesor. ¿Sí? Entonces aquí ya empezamos a ver las nodulaciones en la categoría 3, que básicamente son los quistes que más riesgo tienen de malignización, es cuando se presentan con nodulaciones o con las antiguas denominadas áreas sólidas dentro de su interior. Se le malignizan o tienen una estirpe maligna en un 40-60%, pueden tener ciertas complicaciones, y en esos casos, dependiendo de la localización del mismo, van a nefrectomía parcial, la duración prolongada, incluso a una nefrectomía total. Aquí vemos un quiste tipo 3, donde vemos que a pesar de que las paredes no son muy gruesas, aunque podemos ver aquí ciertas localizaciones de la pared donde puede llegar a medir más de 4 milímetros, tenemos múltiples tabiques con un espesor mayor a 4 milímetros. Categoría 4 habla de las antiguas áreas sólidas en su interior, y dice, son protuberancias o lesiones mamelonadas sobre cualquier tipo de superficie, ya sea sobre la pared del quiste o sobre los tabiques, que tengan una medida mayor a 4 milímetros o que tengan márgenes obtusos. Y hace una aclaración con respecto a la protuberancia convexa, es decir, que tenga márgenes agudos, que ya les voy a mostrar una imagen, y son neoplasias pues definidas como neoplasias quísticas y van a cirugía, estadificación, o sea, se interpreta como un cáncer de células renales. Entonces, este tipo aquí es la representación de cómo se diferencia el Bosniak 3 sobre el Bosniak 4. Y créanlo o no, esto es un Bosniak 4.
¿Por qué? Porque es una nodulación que a pesar de ser pequeña, tiene ángulos agudos sobre la superficie del quiste. Este es otro Bosniak 4, donde vemos aquí tenuemente una imagen nodular dentro del quiste que está realzando. Ahora, la polémica sobre los quistes parapiélicos. Los quistes parapiélicos no se clasifican dentro de la categoría de Bosniak. ¿Por qué no? Porque los quistes parapiélicos tienen una estirpe celular diferente, que se localizan a nivel del seno renal o adyacentes a la pelvis renal, y la estirpe celular que tienen estos quistes son del epitelio de células transicionales. Como el objetivo de la clasificación Bosniak es poder diferenciar los quistes benignos de quistes malignos del carcinoma de células renales, es decir, por diferenciar la variante quística del carcinoma de células renales, pues por evidente causa, los quistes parapiélicos no se clasifican dentro de la clasificación Bosniak. Si bien los quistes parapiélicos, o si bien existe el carcinoma de células transicionales, y si bien existen quistes complejos de parapiélicos, se deben clasificar como tal, quistes complejos, describir y sugerir estudios complementarios o estudios de biopsia para descartar que no sea un carcinoma de células renales, pero no se les hace una clasificación como Bosniak 1, 2, 3, 4. En cuanto a la resonancia, la categoría 3 y 4 no tiene ninguna diferenciación con respecto a la tomografía, es exactamente lo mismo con respecto al realce, a las lesiones nodulares, a los ángulos. El tipo 1 lo traje simplemente, es lo mismo con respecto a la tomografía, solamente pues que aquí hablamos de intensidades y realces con intensidad, y obviamente pues en las fases donde se diferencia la parte líquida, etcétera. Pero no hay una diferenciación típica pues en cuanto a la tomografía. En el tipo 2 sí hace una diferenciación, básicamente las paredes siguen siendo las mismas, ¿sí? Pero diferencia pues que son masas quísticas que pueden tener tabiques delgados y pocos, cualquier tipo de tabiques sin realce. Sí, el otro tipo que genera sobre el tipo 2 son masas homogéneas, marcadamente hiperintensas en T2, similares al líquido cefalorraquídeo, y en las resonancias sin contraste, lo cual a mi parecer es lo mismo que el tipo 1, así que no entiendo cuál es la diferenciación ahí, pero pues así fue como lo clasificaron. Y el tercer tipo de la clase 2 pues son masas homogéneamente y marcadamente hiperintensas en T1, aproximadamente 2.5 veces la intensidad de la señal del parénquima normal en una resonancia sin contraste. Bien. Angiomiolipoma es una lesión benigna que tiene compuestos, como su nombre lo indica, de compuesto de parte vascular, de células de músculo liso y de células grasas. Pueden ser en un 90% unilaterales y únicos. Es raro que sean múltiples o bilaterales. Cuando son múltiples o bilaterales se relacionan con la esclerosis tuberosa y generalmente son asintomáticos. Generalmente es un hallazgo incidental, no moviliza, generalmente se encuentra incluso en estudios pues, cuando se le hace una autopsia a un paciente. Básicamente se caracteriza por la presencia de tejido brazo y de tejido de las otras dos estirpes celulares, por lo cual al tener un tejido vascular va a tener un realce, pero va a ser básicamente una masa grasa que tiene un realce tras la administración de contraste. Por ecografía simplemente lo vamos a delimitar como una imagen ecogénica cortical con una ecogenicidad mayor al parénquima renal, y que al doppler puede presentar un doppler o puede no presentarlo porque pueden ser vasos demasiado pequeños o con un flujo una velocidad demasiado baja para ser detectados por el Doppler. Así lo vemos por tomografía, presentan un tenue realce, resonancia y por ecografía. ¿Sí? Es esta imagen nodular, que la vemos sobre el parénquima o que la vemos exofítica y que es ecogénica con respecto al resto del parénquima. Oncocitoma es un tumor benigno,
una incidencia entre la sexta y séptima década de la vida. Son también hallazgos incidentales debido a que muchas veces son asintomáticos, puede presentar sintomatología siempre y cuando tenga algún tipo de obstrucción debido a la cercanía con el sistema colector, o puede generar también hematuria. Lastimosamente, no hay manera de diferenciarlo imaginológicamente con el carcinoma de células renales, así que van a ir a cirugía y por biopsia se va a encontrar que no tienen un carcinoma de células renales. Les digo desafortunadamente porque muchas veces cuando le hacen biopsia al leucocitoma, pues va a dar un resultado que es inespecífico y que muchas veces va a terminar en la cirugía y en la renectomía de células. Así lo vemos por tomografía y es una imagen que es totalmente parecida al carcinoma de células renales. Masas balinas, carcinoma de células renales, la triada de Bouillon, la clásica, ya está desestimada cuando hay una triada de Bouillon, es porque hay una patología avanzada que se asocia a trombosis, se asocia a los factores de riesgo que todos conocemos, el tabaquismo, etcétera. Entre la quinta y sexta década de la vida se presentan. Son tumores del epitelio renal, completamente heterogéneos, por ecografía, por tomografía, presentan un realce heterogéneo, generalmente son hipervasculares, por lo cual en las fases arteriales presentan un techo realce. Por ecografía, cuando son más de 3 centímetros, se detectan el 85% de sensibilidad. Pueden tener calcificaciones o no. Tres subtipos celulares, así que no va a haber una diferenciación en cuanto a las imágenes. Simplemente por nombrarlos, células claras, papilar, sonófilas. Lo que ya dije, una masa que realza heterogénea, que presenta un realce heterogéneo de transición de contraste no venoso, no obstante, dicho realce no es mayor al realce cortical, eso es algo importante, a pesar de ser hipervascularista. Generalmente es bastante, entre paréntesis o entre comillas, sencillo de diagnosticar, porque pues es algo completamente anómalo con respecto al resto del parénquima. La importancia cuando encontramos este tipo de lesiones, tanto por ecografía como por tomografía, es visualizar las estructuras vasculares, puesto que esto ayuda para la estadificación. Esa sería como la primera importancia. Y la segunda importancia, digamos, pues en la metástasis, porque el pulmón es el primer sitio de metástasis, y la segunda importancia es la realización del renal score. El renal score es una clasificación o una forma de interpretar o de hacer el informe, las imágenes que los urólogos nos van a agradecer, porque dependiendo de este tipo de puntaje, ellos van a determinar si es resecable o no, obviamente dependiendo de si hay, depende de otras cosas, pero esto si no hay estadios avanzados, esto le va a ayudar al urólogo a saber qué tipo de abordaje va a hacer, si va a ser una reflectomía parcial o total, dependiendo de lo que nosotros clasifiquemos. Entonces, siempre que encontremos una masa que sea sospechosa de carcinomas de células renales, tenemos la obligación de informar sobre el renal score. Por escuela, por lo menos acá, no hacemos puntuación, no vamos a colocarle renal score tanto, porque pues siempre nos han dicho, nosotros no debemos hacer puntuación porque estamos diciéndole al urólogo o limitando al urólogo sobre cómo actuar, pero sí hay que decirle, bueno, mide tantos milímetros, él ya va a poner sus puntajes, pero pues la clasificación está aquí, el menor a 4 centímetros, entre 4 y 7, mayor a 7. Entonces nosotros tenemos que informarle el diámetro máximo de esa masa. Tenemos que decirle si esa masa es predominantemente exofítica o endofítica con respecto al contorno renal. Es decir, si está protruyendo, no está protruyendo, y si está protruyendo sobre el contorno renal, lo está haciendo mayor al 50% o menor al 50% de su superficie con respecto a la masa. Sí, entonces no es decirle endofítica, exofítico, un punto, no, pero sí decirle el tumor es exofítico en una superficie mayor al 50%, ¿sí? Hay que nombrarlo eso, o si es completamente dentro del parénquima renal, como por ejemplo este, que es un puntaje de 3,
hay que nombrárselo al neurólogo en nuestro informe. Si es anterior o posterior, pues eso da un diferente tipo de nomenclatura, no es un puntaje, pero hay que decirle si es anterior o posterior, y hay que decirle con respecto a las líneas polares. ¿Sí? La línea polar es un corte longitudinal del riñón donde vemos que esta es una línea polar superior, esta es la línea polar inferior y esta es la línea media del riñón, y hay que decirle al urólogo si ese tumor que estamos evaluando está pasando la línea polar superior o está pasando la línea polar inferior. Si está pasando, lo que está pasando del riñón es mayor al 50% o menor al 50%, ¿sí? Porque hay diferentes tipos de puntajes. Y si está en contacto con la línea media, o sea, si es una masa que está en el polo inferior, pero que está en contacto sobre la línea media renal, o si se encuentra exclusivamente sobre las dos líneas polares. Todo eso da diferentes tipos de puntaje que ya el urólogo lo puntuará, pero que debe ir en nuestro informe. Carcinoma de células transicionales, básicamente son las que se hacen en el sistema colector, que tiene la stripper celular de las células transicionales del sistema colector. En este caso sería el uréter proximal o la pelvis renal. Básicamente es una masa que se localiza a nivel del seno de la pelvis renal, que se extiende o no dependiendo de la estadificación o de la extensión del mismo sobre el seno renal. Lo mismo, es heterogénea, presenta un realce y un realce heterogéneo de esterilización de contraste endovenoso. Típicamente vamos a ver como defectos de relleno sobre el sistema colector. A pesar de que dentro de las células transicionales, como es sobre el sistema colector, se puede dar en cualquier parte del uréter o en la vejiga, y obviamente la vejiga es la incidencia mayor, la parte superior del tracto urinario, que sería pues para la patología renal, es la menor incidencia sobre este tipo de cáncer. Básicamente la misma sintomatología, las mismas factores de riesgo, los mismos picos de incidencia. Y la importancia es mirar en la fase excretora, por eso hay que hacer una buena fase excretora y visualizar si existen defectos de relleno. Existen tres tipos, ¿sí? La masa intraluminal, el engrosamiento uroterial focal de la vía excretora, que lo damos como un defecto de relleno. ¿Sí? El multicéntrico, que es cuando se presentan diferentes partes del sistema colector, y el más difícil de diagnosticar, que es el infiltrativo, que es una masa difusamente infiltrativa que provoca provoca un engrosamiento generalizado sobre ese sistema excretor, pero que en sí no se manifiesta como una masa o una masa endoluminal o un defecto de relleno. Entonces, por ecografía vamos a ver masas a nivel del cerro renal. No son tan vascularizadas como el carcinoma de células renales, por el cual el Doppler va a ser bajo. En la fase excretora, mientras más grande, no tan grande, ¿sí? Entonces mientras más grande sea el tumor, pero que no sea más de 10%, más de 10 milímetros, perdón, va a tener una mayor sensibilidad para la detección del mismo, ¿sí? Son engrosamientos focales o excéntricos o circunferenciales de la pared del urotelio, de la pelvis renal o del uréter proximal, o vamos a verlo como masas piélicas o masas sobre el seno renal que provienen desde el sistema colector. Entonces vemos aquí, a nivel del seno renal, encontramos una masa hipodensa heterogénea que presenta un realce heterogéneo sobre el contraste endovenoso, que típicamente una de las, podría decirse, claves diagnósticas es que no alteran el contorno renal, como si lo hace, por ejemplo, el carcinoma de células renales, porque generalmente el carcinoma de células renales es sobre la corteza. En este caso, como la lesión está sobre el sistema colector, si se extiende hacia el riñón, se va a extender primero sobre el seno renal y no va a alterar el contorno renal propiamente dicho. Sí, entonces son defectos de represión sobre el sistema excretor en las fases con contraste. Aquí vemos un paciente que tiene
una pelvis renal normal y una pelvis renal en la fase sin contraste más densa. Y para diferenciarlo, por ejemplo, de contenido hemático a dicho nivel, en la fase con contraste le tomamos las unidades Banfield y vamos a ver que presenta un realce. Y en la fase excretora, pues es definitivamente diagnóstico. Bueno, el linfoma, extremadamente raro, debido a que no existen propiamente dicho tejido linfoide sobre el parénquima renal. Por eso muchos autores incluso dudan de su existencia. Dicen que básicamente es una metástasis de un linfoma de otra localización, por lo cual, para hacer su diagnóstico como un linfoma renal primario, tiene que cumplir las características de que sea un diagnóstico histopatológico, que no presente ningún tipo de manifestación linfoide en otro órgano y que no presente ningún tipo de cáncer de otro órgano. Si no cumple estas características, no se puede clasificar como un linfoma primario renal. Es una masa más bien homogénea, por ser hipovascular, no presenta un realce significativo o un realce tan importante como son los otros tipos de cánceres que ya vimos. Y debido a su baja incidencia, siempre se debe hacer un diagnóstico histopatológico para poder asegurar pues, que efectivamente es un linfoma renal primario. ¿Sí? Son masas bastante homogéneas con un tenue realce de transmisión de contraste endovenoso, pero que no es un realce tan significativo como lo es en las carcinomas de células renales o en el carcinoma de células transicionales. Y a pesar de eso, simplemente lo vamos a describir y hay que hacerle una biopsia. Alteraciones congénitas, riñón heredadura, creo que todos aquí lo hemos visto, o si no lo van a ver, es bastante común encontrarlo por ecografía. Los hallazgos claves que van a visualizar, pues antes de hacer el barrido, que en el barrido de la aorta lo van a encontrar, pero si por ejemplo tienen una ecografía renal y no le hacen el barrido, van a ver que esa ecografía renal en los polos inferiores van a ser bastante difíciles de determinar, precisamente porque los riñones están unidos por los polos renales y cuando se hace el barrido de la aorta abdominal van a encontrar pues la comunicación de ambos riñones sobre la línea media cuando este se presenta pues en este tipo de morfología. Pueden ser asintomáticos, pueden ser pasar de desapercibidos toda la vida o pueden presentar mayor riesgo de infecciones, de hematuria o de dolor. La resonancia y la tomografía, pues tanto como la eco bien realizada van a ser diagnósticas, lo vamos a encontrar por tomografía y por ecografía. Vamos a hacer un riñón que no podemos ver bien los polos inferiores y que al seguir ese riñón vamos a encontrar que se tiende a medializar ambos riñones y al hacer un barrido sobre la línea media del abdomen vamos a encontrar que están unidos en esa localización. Ectopia renal es básicamente, como su nombre lo indica, un riñón que no está donde debería estar. Pueden ser de tipo simple o cruzado. El simple es simplemente que ambos riñones están en mi lado del abdomen, pero hay uno que está de localización pélvico, ilíaco o en otra localización, pero se encuentra sobre el lado que debería estar. La cruzada es cuando los dos riñones están sobre el mismo lado del abdomen y puede ser fusionado o no fusionado. Los tipos de fusión, superior, inferior, en disco o en L, simplemente por nombrarlos, es cuando, la superior es cuando el riñón normoposicionado se encuentra funcionado por el ectópico y este ectópico está sobre el riñón normoposicionado, el inferior pues es lo contrario, el disco es cuando están unidos ambos por la parte convexa del riñón, entonces van a formar como una circunferencia. Y en él es cuando uno se encuentra no posicionado y el otro se encuentra transversal al riñón. Vemos un paciente que tiene la celda renal vacía y que tiene una localización pélvica al riñón. Los hemos visto, los hemos encontrado que son pacientes que ni sabían que tenían un riñón ectópico. De hecho, hay un residente que lo tiene y no se enteró. Sino hasta cuando se hizo la ecografía. No voy a decir quién es.
Enfermedad poliquística renal, múltiples quistes es la principal, es una de las principales causas de insuficiencia renal a nivel mundial. En las fases tempranas es difícil de diferenciar porque es una enfermedad que es progresiva, entonces van a ir apareciendo quistes a medida que va pasando el tiempo. Obviamente, mientras más tiempo, más quistes, y en las fases más tardías vamos a encontrar unos riñones completamente desestructurizados, que no se les ve cuál es la corteza, cuál es su estructura normal, que tienen innumerables quistes de diferentes características, de diferentes tamaños. Por ecografía, tanto por tomografía, se ven esas características. Pueden estar relacionados con mayor incidencia de infecciones, con mayor incidencia de insuficiencia renal, con mayor incidencia de cálculos. Hay que hacer la diferenciación de múltiples quistes. Cuando están en fases tempranas de la enfermedad, pueden ser múltiples quistes o ser completamente indistinguibles de los múltiples quistes, la enfermedad de von Hippel-Lindau y la esclerosis tuberosa. Las mismas complicaciones que puede tener un quiste común y corriente lo puede tener la enfermedad. En fases avanzadas vamos a ver unos riñones que están completamente desestructurizados, que están todos llenos de quistes y que no vemos diferenciación córtico-medular, no vemos ningún tipo de diferenciación del parénquima normal. Infecciones y otras, pielonefritis. Bueno, la parte clínica todos la sabemos, incidencias por E. coli principalmente, los factores de riesgo hematógenos, por instrumentación, más incidencia en mujeres, por el tracto urinario más corto, etcétera, etcétera. Los síntomas los sabemos todos. Por ecografía lo que vamos a ver son áreas donde es difícil diferenciar la corteza sobre la médula, una pobre diferenciación córtico-medular. Sí, incluso puede en algunos casos parecer una pseudonodulación o una pseudomasa. Por eso hay que contextualizar al paciente, y en ese caso habría que hacer un control post-tratamiento para verificar si esa pseudomasa que estamos mirando realmente era un foco de pielonefritis o si era realmente una masa. ¿Sí? Por el edema vamos a ver áreas que pueden ser de mayor ecogenicidad o de menor ecogenicidad. Puede haber un aumento del tamaño renal, y al Doppler hay una disminución en la perfusión de estas áreas de pobre diferenciación. Por tomografía, lo que vamos a ver es el típico signo de la rueda de carro, ¿sí? En las fases con contraste y en las fases estrictas. Por resonancia, las mismas hallazgos, solamente que hay una disminución de la intensidad, o sea, una hipocaptación de estas áreas con el contraste gadolinio. No va a haber una captación normal, y debido al edema o a la inflamación, pues vamos a ver en las secuencias T2 mayor intensidad de estas áreas. Este es el signo de la rueda de carro. Vemos un riñón con múltiples focos de pielonefritis, que vamos a ver reticulación de la grasa perirenal, vamos a ver líquido perirenal, y este tipo de hallazgos pues es característico. Diagnóstico se hace con infarto, ¿sí? Con las cicatrices renales o una masa renal, más que todo por ecografía. Como les digo, hay que hacer un control porque muchas veces es indistinguible de las masas renales, del carcinoma de células renales. En cuanto a las cicatrices, generalmente son más superficiales, ¿sí? Más externas, no compromete desde el seno hasta la parte externa del parénquima, y en los infartos pues es la imagen típica del patrón en cuña que vemos en cualquier tipo de infarto de cualquier órgano. Pielonefritis crónica, básicamente es lo mismo, solamente que vamos a ver un riñón que está desestructurizado, que puede tener calcificaciones debido a las secuelas, que puede tener contornos lobulados, que puede tener áreas de hipertrofia del parénquima versus áreas donde el parénquima está hipotrófico. Tanto por ecografía como por tomografía, o sea, vamos a ver un riñón que está completamente perdido en cuanto a su estructura normal, con calcificaciones secuelares, y que se definirá si no es una pielonefritis activa, dependiendo pues de si el paciente presenta sintomatologías o no. La enfisematosa es una infección potencialmente mortal
la hemos visto en el servicio en varias ocasiones, es básicamente la producción de la invasión o la infección del riñón por microorganismos que son anaerobios facultativos y por ende van a producir gas sobre cualquier tipo pues, de estructura renal. Dependiendo de dónde se localice ese gas, se puede clasificar, pero básicamente es eso, o sea, es una infección del riñón con producción de gas y hay que saberla identificar tanto por ecografía como por tomografía porque es bastante grave, es potencialmente mortal, como le digo. En ecografía vamos a ver muchas veces los pacientes que hemos visto en el servicio que son generalmente de un grado bastante avanzado. Cuando vamos a hacer la ecografía vamos a ver que no vemos el riñón, que a nivel del seno renal lo que vemos es aire, ¿sí? Pero cuando no está tan generalizado, cuando está mucho más focalizado, vamos a ver un riñón que en algunas áreas vamos a ver burbujas aéreas, o sea, el artefacto Ringdown típico de las burbujas aéreas. Por tomografía, dependiendo de la localización, podemos hacer la graduación. Grado 1 es cuando solamente está a nivel del sistema colector, a nivel de la pelvis. Grado 2 es cuando se extiende sobre el parénquima. Grado 3 es cuando se extiende más allá del parénquima, que es 3A y 3B. Cuando hay una extensión a los tejidos adyacentes, pero se encuentra limitado al retroperitoneo. Y grado 4 es cuando hay una infección bilateral o cuando hay un riñón único por cualquier causa y ese riñón tiene una pielonefritis enfisomatosa. Obviamente grado 4 pues es mayor mortalidad sobre los diferentes grados. Por ecografía, como les digo, cuando está focalizado vamos a ver artefacto Ringdown y por tomografía pues el aire sobre cualquier tipo de estructura renal. Pielonefritis antenuclear básicamente es una infección asociada en la mayoría de los casos, no siempre, pero en la gran mayoría de los casos a un lito coraliforme que genera una dilatación del sistema pielocalicial y que produce una sobreinfección sobre el mismo. Y esto pues es lo que vamos a conocer por ecografía, simplemente vamos a ver una dilatación pielocalicial, signos de infección periférica, signos de infección de pata de oso. Aquí vemos una pielonefritis santoneuronematosa. Infarto renal, cualquiera de las causas que todo el mundo puede interpretar, aneurismas, disecciones, instrumentación, trauma, sí, cualquier tipo de lesión. Básicamente lo que vemos es una imagen hipodensa, hipointensa o hipoecogénica sobre el parénquima renal en forma de cuña, que nos realza con el contraste endovenoso. Puede ser agudo o crónico. Y lo que vamos a ver es esto. ¿Sí? Vamos a ver alteraciones de la concentración del riñón que por morfología son, este es un poco más extendido, pero podemos ver algo de la cuña acá, pero generalmente lo que nos puede ayudar más son cuando no son tan extendidas, que aquí vemos la típica cuña con base externa sobre un riñón que capta completamente normal, salvo esta área. Más infartos. Trauma, todo el mundo ha visto trauma en el trauma, así que para nadie es un desconocido. La graduación, tipo 1, contusión, puede haber o no una lesión tomográficamente evidenciable cuando hay una contusión, pero se clasifica cuando hay una contusión renal, que simplemente es o no se ve nada por tomografía o se ve un área hipodensa con el contraste endovenoso, pero hay hematuria asociada a algún tipo de manifestación en los exámenes de laboratorio, o cuando hay un hematoma subcapsular no expansivo. El tipo 2, un hematoma no expansivo, pero confinado a nivel del retroperitoneo, y o una laceración menor a 1 centímetro de extensión sobre la corteza renal. Tipo 3, laceración mayor a 1 centímetro, pero que no alcanza
a producir una afectación sobre el sistema colector, por lo cual no hay una extravasación de orina. El tipo 4 es una laceración que se extiende o no, pero que se extiende desde la superficie de la corteza renal hasta el seno renal, produciendo una afectación sobre el sistema colector y por lo cual produce una extravasación de orina. O puede ser una laceración, una lesión vascular de la arteria o de la vena, o de las dos estructuras, más no hay un estallido renal propiamente dicho. Y tipo 5 es un estallido renal o una ablución completa del pedículo vascular. Aquí vemos tipo 1, vemos aquí un área de contusión renal, no es propiamente dicho una laceración, pero vemos que hay una manifestación. Esto obviamente hay que contextualizarlo. Si es un paciente que tuvo un trauma y vemos un área así, salvo la diferenciación de si puede llegar a ser un infarto renal o no, lo que vamos a hacer es que primero pues una de las sospechas es de una contusión renal, y aquí vemos un hematoma no expansivo. Grado 1, esta pequeña laceracióncita, hay que abrir muy bien el ojo, o este pequeño hematoma perirenal no expansivo. Grado 2, perdón. Grado 3 es una laceración mucho más avanzada con afectación del sistema colector, o sea que se extiende hasta el seno renal. Lo que va a hacer la diferenciación obviamente es la fase excretora. En este paciente, no sé si la traje, no. En este paciente se le hizo la fase excretora y vemos pues que pese a la extensión no hubo una afectación del sistema colector y no hubo una extravasación de la orina. Lo que la diferencia de la tipo 4, que sí hay una laceración que va desde la corteza hasta el seno, y en esta es una fase excretora y vemos que la orina se extravasa completamente. Y la tipo 5 es el estallido renal. En este vemos una abulsión del pedículo renal y en este vemos una completa desestructuración completa del riñón. Algunos conceptos que cuando yo empecé me hubiera gustado que me esclarecieran, o que también he visto en algunos informes sobre, parece que hay alguna alteración sobre los conceptos que es bueno como aclarar. La hipoplasia renal es el riñón que está pequeño, pero es normal, o sea, estructuralmente normal, solamente que es pequeño. La hipertrofia compensadora es lo mismo, solamente que hay un riñón grande, ya sea porque el riñón contralateral no está, o porque está con insuficiencia, o porque lo sacaron, o por X o Y motivo el riñón contralateral no funciona adecuadamente, y el riñón contralateral al que está afectado se aumenta su tamaño, pero sigue conservando su estructura completamente normal. Duplicación del sistema colector versus duplicación o doble sistema excretor son dos cosas diferentes. La duplicación del sistema colector es cuando existe el sistema colector está sobre o dentro del parénquima renal. El sistema excretor es pues básicamente el uréter y toda su extensión del uréter. Entonces, duplicación del sistema colector es la presencia de dos sistemas colectores dentro del parénquima renal que pueden o no estar acompañados de dos uréteres. Generalmente están acompañados de dos uréteres, pero puede haber una fusión de sus uréteres inmediatamente después de la salida del riñón, ¿sí? Entonces, en ese caso hay una duplicación del sistema colector, más no hay una duplicación del sistema excretor, o una duplicación con una fusión posterior. Y el doble sistema excretor es cuando hay dos uréteres, ¿sí? Generalmente es raro que haya dos uréteres, en que haya dos sistemas colectores, pero puede existir los casos en los que haya un solo seno renal, en el que haya un solo sistema colector, pero que ese uréter o bien nació como uno solo y se bifurca, o nace desde el seno renal como dos uréteres y no es un doble sistema colector, sino es un doble sistema excretor. Son dos conceptos diferentes. Pelvis extrarrenal es cuando vemos que la pelvis renal no se encuentra al interior del riñón, sino que se encuentra por fuera del riñón. Y la manera para diferenciarlos tanto por tomografía como por ecografía es que esa pelvis extrarrenal no se acompaña de una dilatación calicial. Mucho ojo con las ecografías, que ustedes ven la pelvis renal que está grandecita y se reportan como dilatación pilocalicial, porque no es una dilatación calicial, no hay una dilatación del sistema calicial, es simplemente una variante anatómica de una pelvis extrarrenal.
Neurocalcinosis, se la van a encontrar eventualmente. Yo la primera vez que la vi quedé completamente confundido porque no pensé que era un montón que el paciente tenía un montón de litos. No lo es simplemente depósitos de calcio sobre el sistema, sobre la médula renal, por cualquier tipo de causa fisiopatológica que genere una hipercalcemia primaria, una insuficiencia renal, un hiperparatiroidismo, la van a encontrar porque van a haber pacientes con insuficiencia renal en el cual ustedes van a ver un riñón, que hay un montón de focos de imágenes hiperecogénicas que generan sombra acústica y tienen que saber la diferencial de los cálculos, que no son cálculos, es una neurocalcinosis. Aquí vemos doble sistema colector, vemos dos senos renales que se dividen por una banda de parénquima cortical normal. Hay que nombrarlos, hay que nombrar la pirámide de Bertin, hay que nombrar la pelvis exterrenal, como les decía, o sea, no es una dilatación pelocalicial porque no hay una dilatación calicial, es una pelvis exterrenal y esto es normal, esto no es patológico. ¿Sí? Entonces tienen que tener cuidado cuando miren los senos renales, que miren si hay dilataciones o no, para que no vayan a reportar erróneamente una pelvis exterrenal que no lo es. Tiene que haber una dilatación porque se comporta como una obstrucción propiamente dicha. No va a haber una dilatación solamente de la pelvis renal sin haber una dilatación de los cálixes o del uréter. Bueno, a menos que haya una alteración de la unión piel-ureteral, pero en ese caso igual hay dilatación de la pelvis y de los cálices. Cuando vean que hay una pelvis grande, no lo reporten como una dilatación pelocalicial, si no hay una dilatación del sistema calicial. Es simplemente una pelvis exterrenal y es normal. Nefrocalcinosis, estas son fases iniciales. Lo van a ver así, una diferenciación medular como una hiperecogenicidad que dibuja todo el sistema medular por depósitos de calcio. Yo la primera vez que lo vi así, y yo pensé, no sabía que era eso, porque yo dije, no, está lleno de cálculos y un superior me explicó que no, que como pueden diferenciar, no están sobre el seno renal, no están sobre el sistema calicial, sino que están sobre la médula del riñón y son simplemente depósitos de calcio. Por tomografía, también hay que diferenciarlos de los cálculos renales. Tienen que fijarse muy bien si esos calcios que ustedes están viendo en el seno renal están sobre o están dentro de un sistema calicial. O sea, ustedes tienen que revisar que esta imagen cálcica se comunique con el cáliz propiamente dicho. En ese caso sí es un cálculo, pero si esta imagen no se comunica con un cáliz, no es un cálculo. Puede ser o una nefrocalcinosis o puede ser simplemente una calcificación de un vaso. Por eso siempre que vean, no todas las imágenes cálcicas que ustedes vean por tomografía sobre el seno renal van a hacer cálculos. Tienen que fijarse que esa calcificación o que esa imagen cálcica que vean se comuniquen con un cálice. Por ejemplo, aquí, si ustedes vieran un cálculo y que ese cálculo se comunique con este cálice. Siempre debe haber una conexión con el cálice, si no, no es un cálculo. Listo. ¿Preguntas, dudas? No digo como diferencia la nefrocalcinosis por ahí. Ahí el problema, pero básicamente es lo mismo, ¿sí? La nefrocalcinosis tú la vas a ver que no es sobre el seno renal, ¿sí? Está por encima del seno renal, entonces tú muchas veces no ves el seno, ¿sí? Porque tienes la sombra acústica posterior, pero tú lo ves sobre esa calcificación sobre la corteza y de ahí para abajo no ves nada. En cambio, en un lito polariforme, tú sí alcanzas a ver algo del seno renal, ¿sí? No sé si viste la imagen, en el polariforme, normalmente el hito se acentúa o está ubicado sobre el sistema político, mientras que esta imagen de la parénquima no te permite ver el sistema político. O sea, si no es por esa más, y no se ve por esa No, si tú ves la corteza, pero no ves el seno renal, piensas en una nefrocalcinosis. Pero si tú ves corteza, algo de seno renal y ves una imagen que obviamente es una imagen lobulada por la forma que adquiere el lito, tú vas a diferenciar que ahí sí hay un lito polariforme porque estás viendo algo del seno renal
porque el lito coraliforme, pues obviamente por ser un lito, se hace sobre el sistema colector y lo vas a ver a nivel del seno renal, pero vas a poder diferenciar algo de ese seno renal, ¿sí? Y yo tengo otra pregunta, porque en algunos lados no se dice Bosnia, no es Bosnia ecográfico, porque en algunos lados lo llevan a nombrar. Esa es una ¿cómo decirlo? Debido al problema de que había y que la antigua clasificación dependía mucho del realce o no realce de las lesiones, y decidieron modificar esta nueva clasificación para darle la oportunidad a la ecografía de poder hacer una diferenciación. No obstante, debido a ese tipo de inconveniente, es posible por ecografía hacer una diferenciación de los quistes tipo 1 o tipo 2 o de los quistes tipo 3 o 4, porque ya vas a ver sobre ese quiste la imagen nodular dentro del quiste o adheriva a la parte pues, de la pared o de los tabiques. Pero como depende mucho también del tipo de realce para poder clasificar el quiste entre el tipo 2 y el 2F para poder saber si ese quiste va a requerir o no seguimiento. En ese caso sí no se puede hacer una diferenciación. Muchas partes hacen la clasificación pero de Bosnia geográfico, pero no es completo. ¿Por qué? Porque te va a permitir sacar un quiste categoría 1 tranquilamente, sacar un quiste categoría 4 o un quiste incluso categoría 3, pero para poder diferenciar entre el 2 y entre el 2 y el 2F se necesita visualizar qué tipo de realce hay, y en ese caso sí o sí se necesita el contraste endovenoso, y es importante hacer esa diferenciación porque el 2 no se sigue, el 2F sí. Entonces, en ese caso, ahí está el limitante con respecto a la Y ecografía. si no te un quiste, puedes contar que hizo una ecografía, un quiste complejo. Sí, tú le dices, es un quiste que presenta tabiques, que estos tabiques son o no son gruesos, que presenta un descriptivo, y si es un quiste categoría tipo 1, tipo 2, que tú lo puedes ver por ecografía, listo, ya está. Pero si tú ves que tienes muchos tabiques, el quiste, o que esos tabiques son gruesos, o que tienen paredes gruesas, sí o sí le tienes que recomendar que le hagan la tomografía. Si es un quiste simple, que no tiene sino un tabique, o que tiene de 1 a 3 tabiques, pero son delgados, o que tiene paredes delgadas y que no tiene ningún tabique o tabiques de 1 a 3, tranquilamente le puedes hacer el descriptivo por ecografía y no hacer ningún tipo de recomendación. Pero si tienes más de 3 tabiques, o si tienes tabiques gruesos, o si tienes paredes gruesas, sí o sí le tienes que recomendar la tomografía con contraste. Bueno, porque, o sea, a veces grasa, pero no les veo el componente de real, o sea, simplemente una enfermedad de la grasa, igual que puedo poner en una. Sí, tranquilamente, porque no existen lipomas renales. ¿Sí? Es muy raro que exista un lipoma renal, y en general, cuando hay una imagen nodular que densidad grasa, si no hay un realce es sencillamente porque la cantidad de vasos que tiene ese angiolipoma son muy poquitos, ¿sí? Entonces, habría que tener tiempos muy tardíos para poder que realce. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, muchas gracias. Periodo y guardan el dispositivo. Ya me hiciste eso. No, pero ya ahorita voy a